Buenas tardes. Dios les bendiga, amada familia en Cristo. Aquí estamos una vez más, contentos de poder compartir la palabra de Dios hoy en este día. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo número 16. Hoy vamos a ver cómo es que Dios obra en la vida de un soldado. Vamos a ver cómo es que Dios obra en la vida de una mujer acomodada económicamente, y vamos a ver cómo Dios obra también en la vida de una esclava que está poseída por espíritus inmundos. Amén. Pero bueno, vamos a dar comienzo a este estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Te recomiendo que tengas una Biblia a la mano, que me acompañes y leamos juntos. Vamos a disponer nuestro corazón. Esto es un estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar juntos. No es predicación, es un estudio. Vamos a hacer un estudio, vamos a tratar de hacerlo verso por verso, pero sin profundizar demasiado para poder entender. Te pido que tengas tu libreta de apuntes, tu cuaderno, que si tienes preguntas con toda confianza, pues puedes hacer las preguntas, escribirnos ahí. Y pues vamos a dar comienzo, capítulo número 16, versículo número 1 del libro de los Hechos. Pero como debemos de hacer para cada actividad y todos los días, cualquier cosa que vayamos a hacer, debemos de pedir guianza del Espíritu Santo, que sea Él quien nos acompañe, nos dé el entendimiento, el discernimiento para poder entender la Escritura, ya que sin el Espíritu Santo no vamos a poder entender qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Te recuerdo que este estudio es para fortalecer nuestra fe. Amén. Entonces, acompáñame por favor en esta oración para poder comenzar. Bendito Dios, te damos las gracias por permitirnos compartir este tiempo. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno, porque tu misericordia, Señor, tu gracia es infinita. En esta hora, Señor, nos disponemos a estudiar de tu palabra, pero te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos guíe, quien nos revele el misterio. Bendito Padre, que sea tu Santo Espíritu quien siembre la semilla, bendito Padre, para que esa semilla pueda dar fruto y pueda dar fruto en abundancia. Te pedimos por todas las personas que nos están viendo, Señor, que les abras la mente, el corazón, Señor, que fortalezca su fe y que este estudio sea de bendición para mí y para todos los que están viendo este estudio. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues en el capítulo pasado pudimos ver cómo es que Pablo y Bernabé terminaron su sociedad de trabajo misionero juntos y decidieron cada quien caminar por distintos caminos, ¿verdad? Cada quien con diferentes ayudantes. Miramos en el capítulo pasado cómo es que Bernabé se llevó a su primo Marcos y fueron camino a Chipre. Después miramos que Pablo escogió a Silas, un judío de buen testimonio que venía de la iglesia de Jerusalén. Y pues ahorita vamos a darle comienzo al capítulo número 16 para ir desarrollando el capítulo, pero pongamos mucha atención porque hoy en este día la palabra nos va a redarguir, nos va a exhortar, nos va a confortar, nos va a dar refrigerio. Amén. Entonces vamos a comenzar y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y aumentaban en número cada día. Como recordamos en el capítulo pasado, miramos que hubo un concilio en Jerusalén a causa de judíos que querían agregar un peso extra a lo que nuestro Señor Jesucristo nos había dejado. Gracias a esto hubo discusión en la iglesia donde estaba Pablo, y una iglesia gentil. Entonces decidieron ir a resolver este asunto de la circuncisión a Jerusalén. En Jerusalén hicieron un concilio, como miramos la semana pasada. Ese concilio llegaron a un acuerdo. La palabra de Dios dice que Jacobo, medio hermano de Jesucristo, que muchas personas dicen, bueno, no me voy a meter mucho en ese tema, pero te recomiendo que leas el libro de Gálatas si quieres saber si hay referencia de la relación como hermanos entre Jesucristo y Jacobo. Pues lee el libro de Gálatas, el libro de Mateo. Te invito a que estudies la Biblia para que puedas discernir y entender que sí tenía hermanos. Pero bueno, vamos a poder ver cómo a Jacobo, dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que Jacobo que al Espíritu Santo le pareció bien, y a ellos también, y tomaron la decisión de no prohibir, ni eran leyes, sino como sugerencias para la iglesia de Antioquía, que es apartarse de la fornicación, apartarse de la idolatría, apartarse de ahogado y de no comer sangre. Así es como dice la palabra, ¿verdad? Esto ya lo estudiamos en el capítulo pasado. Estamos haciendo una referencia, pero lo estoy volviendo a tocar porque aquí está diciendo que Pablo venía con Silas, pero se encontró a Timoteo. Timoteo no era judío. La mamá era la que era judía, pero el papá era griego. Y prácticamente, pues, Timoteo seguía pues la religión o las creencias o las prácticas gentiles, paganas, griegas, ¿verdad? Pero Timoteo era alguien que ya había recibido la palabra, que ya había escuchado el evangelio, seguidor de Cristo, y pues Pablo miró el testimonio de Timoteo, el crecimiento espiritual de Timoteo, y decidió que Timoteo también los acompañara junto con Silas y Pablo juntos a hacer el viaje misionero al cual se disponían a salir a evangelizar, que ahorita vamos a ver en el desarrollo del capítulo. Bueno, aquí estamos mirando que habían prohibido la circuncisión, que no era necesaria, pero estamos mirando que en el versículo número 3 dice que Pablo le circuncidó a causa de los gentiles. Aquí no es que la palabra se contradiga, pero estamos mirando que en el capítulo pasado las referencias eran para poder llevar una buena relación entre gentiles y judíos. Pues aquí otra vez Pablo, queriendo guardar el testimonio como judío, el testimonio como cristiano, para poder llegar a lugares judíos o para poder dar un buen testimonio con los judíos, decidió que se circuncidara a Timoteo. Pero no fue una obligación, sino nada más fue como para abrir una puerta, como para condescender delante de los judíos, para que miraran que un griego, un gentil, tenía el interés de poder llevarse bien o relacionarse bien con la comunidad judía. Pero no fue por razones religiosas, sino simplemente por abrir una puerta, por hacerse parte de ellos, pero no por llevar la religión que llevaban los judíos en el Antiguo Testamento, sino simplemente por abrir una puerta para poder tener una relación entre los judíos y poder introducir el evangelio. Amén. Es importante que podamos cuidar nuestro testimonio, pero es importante que también nosotros cuando vayamos, dice un dicho secular, que a donde fueres, haz lo que vieres. Y más o menos es lo que Pablo estaba aplicando con Timoteo para que ellos miraran que era un gentil que estaba queriendo condescender con ellos, pero llevaban el mensaje. Era como abrir la puerta, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. En el versículo número 6 dice, y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
y cuando llegaron hacia Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu Santo no les permitió. Permítanme poquito. Dice, pero el Espíritu Santo no les permitió. Y pasaron, dice, y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, pero para que les anunciáramos el Evangelio. Amén. Entonces, aquí vamos a ver otra vez más cómo el escritor Lucas nos muestra la afinidad y la dependencia de Pablo hacia el Espíritu Santo y cómo es que Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Miramos otra vez cómo para que nosotros podamos depender totalmente del Espíritu Santo, debemos de mantener una vida de fe, en oración, en ayuno, en comunión con Dios, para poder escuchar, para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y estamos mirando cómo es que Pablo mantenía esa vida viva en Cristo, en Dios, esa comunión en 24 horas con el Espíritu Santo, que estaba sensible al llamado del Espíritu Santo y se dejaba guiar. Entonces es la razón que Pablo pudo sentir o pudo discernir que el Espíritu Santo no quería que pasara por ciertas ciudades. La razón por cual es que el Espíritu Santo no quería que Pablo hablara del Evangelio en estas ciudades es porque Dios tiene estrategias, planes, propósitos. Y aquí estaba Pablo para un trabajo en específico. Dios tenía un plan. Estas ciudades donde el Espíritu Santo no permitió que Pablo llegara, fueron evangelizadas también, pero Dios tiene una estrategia, un plan. Entonces, Pablo estaba siguiendo el plan, el programa de Dios, como el Espíritu Santo le iba mostrando. Pablo, podemos ver aquí en el estudio, en lo que nos está hablando la palabra de Dios, que Pablo no iba evangelizando como él quería ni por donde él quería, sino que iba siguiendo el programa de Dios, iba siguiendo los tiempos de Dios y estaba en comunión con Dios porque podía ser guiado por el Espíritu Santo. Eso nos muestra y nos invita a nosotros poder mantener una vida espiritual llena de oración y de adoración, una comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo, para poder dejarnos guiar. Es por eso que cada día, cada mañana, debemos de pedir la dirección para que el Espíritu Santo nos guíe por donde sí y por donde no. Para muestra está la palabra de Dios, que estamos mirando cómo el libro de los Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Estamos mirando cómo es que el Espíritu Santo obró en los apóstoles. Estamos mirando cómo es que el Espíritu Santo obró en los gentiles. Ya miramos en capítulos pasados cómo es que el Espíritu Santo confrontó a Pedro y cuando fue a la casa de Cornelio a evangelizarlo, que yo siento que le ha de haber dicho a lo mejor con una palabra enérgica, y no dudes en ir, porque Pedro no pensaba ir a la casa de un gentil a contaminarse. Podemos ver que el Espíritu Santo obró en los apóstoles y que el Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue obrando en nuestras vidas, y el capítulo número 16 del libro de los Hechos nos muestra cómo el Espíritu Santo es esencial. No podemos tener una vida espiritual sin la guianza del Espíritu Santo. No podemos discernir la Escritura sin el entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver en el desarrollo del estudio cómo es que Dios quita una venda de los ojos, cómo es que Dios abre nuestro corazón para la palabra de Dios. Amén. Entonces ahorita podemos ver cómo es que el Espíritu Santo es el que guiaba los pasos de Pablo, cómo es que el Espíritu Santo es el que guiaba a la iglesia en aquel día, y cómo es que hoy en día el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia el día de hoy. Hoy, en este día, muchas personas, yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos,
y aquí todavía no permiten a causa de la pandemia que las iglesias se abran, pero es una mala interpretación lo que están hablando, porque ciertamente los templos son los que están cerrados, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue, somos nosotros, en cada hogar cristiano que se adora y se cree en Jesucristo, ahí es un templo de alabanza, y en ese templo es formado por las familias, por los padres, por los hijos, por los hermanos, y ahí es donde la iglesia sigue viva, la iglesia no se ha cerrado, son los templos que están cerrados, pero nosotros que conformamos la iglesia, nosotros somos quien formamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo sigue vivo, la iglesia sigue viva, nada más los templos son los que están cerrados y estamos orando para que se nos permita otra vez congregarnos en los templos, pero en cada lugar, en cada hogar es un aposento alto donde yo y mi familia nos reunimos, que conformamos la iglesia de Cristo y seguimos adorando, seguimos ministrando, seguimos sirviendo, seguimos teniendo oración, seguimos teniendo adoración, y te invito a que tu iglesia, ahí en tu hogar, sigas haciendo iglesia, que no estés esperando a que el templo se abra para poder seguir haciendo iglesia. La iglesia no se hace en el templo, la iglesia se hace en el diario vivir, en la comunión con tus hermanos, en la comunión que llevas en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia. Amén. Bueno, entonces, dejando claro esto, estamos haciendo un poco de cambios en los estudios como los dábamos antes, para no profundizar tanto, porque nos acabamos de dar cuenta que hay personas que son nuevas en el Evangelio y no entienden mucho de lo que estamos hablando, pero hay personas que ya están maduras en el Evangelio, como mi hermana Alma Rincón. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga, me da mucho gusto que ver su nombre en la pantalla. Gracias por acompañarnos, y pues si me puede apoyar con comentarios, le voy a agradecer. Amén. Entonces vamos a seguir. Estamos leyendo el capítulo número 16 del libro de los Hechos, versículo número 11, y seguimos. Dice: zarpando pues de Troas, fuimos con rumbo directo a Somatria, y al día siguiente en Nápoles. Podemos ver cómo Lucas se incluye en el texto, y podemos ver que Lucas fue testigo ocular de lo que está narrando en el libro de los Hechos, cómo es que Pablo iba desarrollando su viaje misionero. Amén. Dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos era una colonia romana de Macedonia, de las colonias, una colonia, cada colonia era una Roma pequeña, que todos servían al César, ¿verdad? Entonces aquí es donde había conflicto, porque Pablo estaba presentando el Evangelio, estaba presentando al Rey de Reyes, estaba presentando a Jesucristo, estaba presentando arrepentimiento, y obviamente chocaba con la cultura de los romanos, que toda la lealtad pues era para el César, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Versículo número 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiria, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Pongamos atención en esta persona, en esta Lidia, que era una vendedora de púrpura, prácticamente era una comerciante. Se dice que era una comerciante adinerada, acomodada, y dice en el versículo número 15, dice, versículo número 14 otra vez. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiria, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, otra vez, Pablo llegó a la ciudad de Tiria, de Tiatira, donde estaba Lidia. Se dio cuenta que en Tiatira no había sinagogas. Miramos que donde quiera que llegaba Pablo, lo primero que hacía era ir y a evangelizar en las sinagogas de los judíos, pero en este lugar no había sinagogas. ¿Por qué razón? Porque era una ciudad romana y casi no había judíos, y se acercó a la adoración
pero a la adoración que estaban haciendo las mujeres, sabiendo Pablo que en aquel tiempo, por las costumbres, y todavía en este tiempo en aquellos lados del mundo, pues es mal visto que un hombre se acerque a hablar con las mujeres. Entonces Pablo, dirigido, siempre guiado por el Espíritu Santo, me vas apoyando con comentarios si van escribiendo, no, porque no alcanzo a ver. Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues fue a donde estaban las mujeres orando. Pero podemos mirar cómo es que en el versículo 14 dice que Lidia estaba oyendo las palabras que decía Pablo. Pablo estaba presentando el Evangelio, pero podemos ver cómo es que Dios abre los corazones para que tú puedas escuchar realmente la palabra de Dios. Podemos ver cómo es que Dios es el que se encarga de quitarte la venda, es el Espíritu Santo quien nos da el entendimiento. Y podemos ver otra vez a Dios, el Espíritu Santo, obrando en la vida de Lidia, abriendo su corazón para poder recibir la palabra de Dios. Esta es la razón por qué muchas personas no entienden la palabra de Dios, o esta es la razón por qué muchas personas no quieren recibir la palabra de Dios, porque su corazón está cerrado. Dios no les ha abierto su corazón. Tiene que haber una disposición de uno para que se pueda abrir, para que Dios abra tu corazón. Es por eso que en estos estudios yo te invito a que abras tu corazón al Evangelio, a la palabra de Dios. Yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, para que una vez recibiendo a Cristo en tu corazón, te arrepientas de tus pecados, el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida y se te quite el velo, puedas entender la palabra de Dios. Esta es una de las respuestas porque muchas personas dicen, yo leo la Biblia y me da sueño, o no la entiendo, o no sé cómo leerla, o quieren una estrategia para poder entender la palabra de Dios. Pero es tan simple como arrepentirte de tus pecados, como creer en Jesucristo, como abrirle tu corazón, que Dios abra tu corazón para que puedas entender, pero todo es por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. Con nuestro propio entendimiento, con nuestro propio discernimiento, va a ser muy difícil, y me atrevo a decir que casi imposible, de que podamos entender la palabra de Dios, porque es Dios quien revela los misterios. Amén. Entonces, Dios abrió su corazón y estaba atenta a lo que Pablo decía. Recordemos que Pablo estaba hablando palabras de vida, estaba presentando el Evangelio, llegó con las mujeres en la hora de la adoración. Ellas ya habían escuchado de Dios, ya habían escuchado de la palabra, pero querían saber más. Y así es como nosotros debemos de tener nuestro corazón dispuesto, siempre abierto a prepararnos más en el Evangelio, en la palabra de Dios, para cambiar nuestras vidas y para poder servir a los demás. Ese es el propósito de nosotros como cristianos, cambiar nuestras vidas, negar la vida pasada, tener una vida nueva, y ya teniendo una vida nueva, entonces poder servir a los demás por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Amén. Entonces, dice en el versículo número 15, dice a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, ahí me brinqué, ¿verdad? ¿No? Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos con ellos. Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinos. Entonces, miramos en el versículo número 15, que Pablo estaba siendo obediente a la comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, al final del capítulo, en el capítulo número 20, nos muestra cómo es que Jesucristo nos manda ir y predicar a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces miramos que Pablo estaba simplemente haciendo su trabajo, predicando el Evangelio y bautizando. Ahora podemos ver cómo para poder ser bautizados, primero tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que creer en Jesucristo, entender lo que significa el bautismo, y después, ¿verdad? Pero miramos que dice que fue bautizada ella y su familia.
Entonces, esto es una promesa que ahorita nos va a confirmar la palabra en el desarrollo del capítulo, pero miramos que para que tu familia también pueda ser bautizada, también tiene que escuchar la palabra. Las palabras aquí que nos está hablando Pablo, que él presentó el Evangelio, fue bautizada Lidia y su familia. Entonces, para poder ser bautizados necesitamos creer, y para creer necesitamos fortalecer nuestra fe. Para poder fortalecer nuestra fe necesitamos leer la palabra de Dios. No podemos creer en Cristo nada más de a oídas o de habladas. Es necesario que leamos, es necesario que nos metamos con la palabra. Prácticamente te estoy diciendo, es necesario que te metas directamente con Cristo para poder entender la palabra. Yo sé que hay personas que no entienden o que no creen. No es su culpa, es las circunstancias en las que crecimos, las prácticas, las religiones, pero tenemos que disponer nuestro corazón o poder querer para poder entender, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 15 nos muestra que fue bautizada ella y un fruto o una muestra, una experiencia del creer es que se nota cuando tú ya crees, quieres servir a los demás, empiezas a poner práctica los frutos del Espíritu Santo. Y aquí miramos que Lidia le está diciendo a Pablo, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar. Entonces le está diciendo a Pablo, si tú miras que mi corazón es sincero, si tú juzgas bien que Cristo ya recibió a Cristo en su corazón, que verdaderamente entendieron la palabra y que están creyendo, ella está abriendo su casa a Dios y a los hermanos y les está rogando que puedan entrar. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos a Cristo, le estamos abriendo nuestra casa prácticamente para que entre y viva con nosotros. Pero aquí, pues, obviamente, Lidia pues les está rogando que se queden con ellos porque tenía hambre de querer seguir escuchando las palabras que traía Pablo, que son palabras de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Noticias nuevas, noticias buenas y noticias de salvación. Amén. Entonces, en el versículo número 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, otra vez donde se estaba reuniendo Lidia, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pon atención en esto donde muestra espíritu de adivinación, porque hoy en día todavía hay personas que les gusta, dependen de los horóscopos, muchas personas les gusta ir a pagar dinero para que le lean las cartas, le lean las manos, no sé qué tantas prácticas hacen para poder saber cosas, si los quieren, si no los quieren, si los engañan, qué va a pasar, si el mundo se va a acabar, si vas a perder tu trabajo. La gente por naturaleza tiene la necesidad de saber qué va a pasar. Tenemos miedo a la incertidumbre, ¿no? Cuando no tenemos miedo a no tener el control, ¿verdad? Entonces mucha gente le gusta saber o estar seguros de su futuro o saber qué va a pasar en su futuro para poderlo cambiar, y van y buscan a estas personas. Y no nada más hoy en día, son prácticas que se hacen desde muchos siglos, y en aquel tiempo también se practicaban pues esos doctrinas o rituales, no sé cómo le quieras llamar, pero que no agradan a Dios, caen bajo la categoría de idolatría, porque pues obviamente estás dependiendo de alguien más y no estás dejando depender de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo detrás de todo está el enemigo. No me gusta usar mucho ese nombre, pero se llama Luzbel, mucha gente le llama Satanás, pero él no está jugando y está trabajando y está por todos lados, y nosotros como cristianos debemos estar atentos a los ataques, discernir los ataques del enemigo. ¿Cuáles son los ataques? Pues cuando te está quitando tu fe, te está quitando tu paz, ¿verdad? Pues de diferentes maneras. Pero aquí miramos que la palabra de Dios nos está mostrando en el versículo 16 que era un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, ¿verdad? Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. ¿Te das cuenta cómo Satanás usa, o el enemigo usa, un espíritu de adivinación en una esclava?
¿verdad? En una persona que era esclava en ese tiempo, ¿verdad? Prácticamente esa esclava, hoy en día ya la esclavitud está abolida, prácticamente legalmente ya no existe, aunque hay esclavitud sexual, hay esclavitud, pues todavía hay esclavitudes, pero clandestinas, ¿verdad? De esa esclavitud es la que estamos hablando, que en aquel tiempo, bueno, no literalmente de esa esclavitud, pero esta esclava que cargaba ese espíritu de adivinación tenía un dueño. Por eso aquí nos está mostrando que ella daba gran ganancia a sus dueños, porque ella adivinaba a través del espíritu de adivinación, un espíritu que no proviene de Dios. El único espíritu, y te lo digo para que tengas cuidado, cuando alguien dice, esa persona es bien espiritual. Cuando nosotros creemos en Cristo, al único espíritu al que nosotros servimos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único espíritu que nosotros servimos, en el cual creemos, pero cuando la gente no conoce, pues se deja guiar y dice que es espiritual, pero hay de diferentes espíritus, así como espíritu de adivinación, hay espíritu de idolatría, hay espíritu de brujería, hay espíritu de tantos espíritus que la verdad yo no conozco, no quiero conocer. Lo único que me preocupo y me gusta alimentarme es del Espíritu Santo, del Espíritu del cual estamos hablando aquí, el Espíritu de Dios, de Cristo mismo, de lo que la palabra dice, y la palabra nos muestra y podemos entender y discernir y identificar cuando es el Espíritu de Dios y cuando son espíritus que no provienen de Dios. Y aquí estamos viendo un espíritu que no proviene de Dios. Hay gente que le gusta ir a cambiar su destino o el destino de los demás, por el cual pagan para que alguien que dice que por medio de Dios pues van a ayudarte a que tu esposo se enamore más de ti, o a que tu amante o el amante deje a la esposa para que se vaya contigo. Pues todos esos rituales o todas esas prácticas son por medios de espíritus que no provienen de Dios, son de la corte que fue desechada del cielo cuando fue pues desechado del cielo el enemigo Luzbel con una tercera parte de los ángeles que le acompañaban. Entonces son esos espíritus que estaban trabajando en aquel tiempo y siguen trabajando hoy en este tiempo. Tal vez no lo creas, pero que lo que no lo creas no significa que no sea real, ¿verdad? Y estos espíritus trabajan en una área espiritual, ¿verdad? Y nosotros somos cristianos por fe y hay una batalla que se está librando hoy en este día espiritual. Por eso te recomiendo que leas el libro de Gálatas, donde tiene todas las armas espirituales que nosotros como cristianos debemos de vestir todos los días, no nada más cuando nos acordemos, para poder estar firmes y resistir los ataques del cual la palabra de Dios nos está hablando. Amén. Por eso te digo que es importante que te comprometas y leas la palabra. Es muy fácil hacer preguntas, pero las preguntas pueden ser respondidas en un par de minutos, pero no es lo mismo como que tú mismo vayas a la fuente y tú mismo te des cuenta de lo que se está hablando. Ese es el propósito de estos estudios. Me puedes atacar con 100 preguntas, te puedo responder las 100 respuestas, pero igual, mientras no te metas con la palabra de Dios, pues te va a salir una tras otra, y mientras no permitas que sea la palabra, mientras no permitas que sea la palabra quien te dé las respuestas, pues entonces vas a seguir mucho tiempo en las mismas. Amén. Entonces miramos, porque a mucha gente no le gusta que repita los versículos, pero dice así: aconteció, versículo número 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces su negocio era pues adivinar qué va a pasar en el futuro. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a Pablo y a Lucas, que es el escritor del libro que estamos leyendo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo te salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora,
¿Qué de malo tiene que un espíritu que no proviene de Dios, un espíritu de adivinación que forma parte de las filas del enemigo, pues diga que estos hombres son enviados, son siervos de Dios Altísimo? Prácticamente el espíritu está reconociendo como el único Dios y está reconociendo a estos enviados, que era Pablo, pues Lucas, que ya se les había agregado, Silas, Timoteo, predicando el evangelio, y el espíritu los está reconociendo como que son servidores del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Jesucristo, ¿cuál es? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, este es el camino que estaba presentando Pablo, y el enemigo sabe exactamente quiénes son los que están predicando, qué es lo que están predicando, si verdaderamente son siervos, si nada más quieren aparentar ser siervos. El enemigo sabe quiénes saben y quiénes no saben y quiénes quieren aparentar que saben. Pero aquí miramos que a Pablo no le agradó lo que el espíritu inmundo, chacarrero o de adivinación estaba diciendo. No le agradó, y te voy a decir por qué no le agradó a Pablo, ni le agrada a Dios, y nos habla la palabra para que no te dejes engañar, para que cuando vayas a un lugar y te digan, primero Dios te voy a ayudar, Dios no necesita a ese instrumento que no está comprometido con Dios. Muchas personas, hay religiones como la santería que obran con sus brujerías y mencionan a Dios queriendo engañar a la gente. Y esto es lo que estaba tratando de hacer Satanás, el enemigo. Es por eso que tenemos que estar atentos, tenemos que discernir los tiempos, tenemos que discernir los espíritus que cargan las personas. Por eso te digo, no te dejes engañar cuando alguien diga, es que esa persona es bien espiritual y tiene una conexión con Dios, porque no sabemos ni a qué Dios le está sirviendo, ni qué espíritu se está cargando. Yo le sirvo a Jehová, al Dios Altísimo, al Creador del universo, de la tierra, de todo lo que hay debajo y arriba de ella. Yo le sirvo a Jesucristo y me dejo guiar por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen que le sirven a Dios, pero no te dicen a cuál Dios. Y si te lo dicen, vas a salir corriendo. Entonces por eso no te lo dicen. Te mienten, y ahí detrás de eso está el enemigo. Entonces podemos ver que Pablo discernió, el Espíritu Santo le dio el entendimiento y pudo ver y pudo discernir que Dios no necesita del enemigo para que Pablo o para que nosotros o para que Dios cumpla su propósito. Por eso en el versículo número 18 dice que a Pablo no le agradó, y tanto que no le agradó que con la autoridad y el poder del verdadero Espíritu Santo reprendió a ese espíritu que estaba dentro de la esclava. Entonces, dos cosas. Tú como creyente ya maduro en la fe, la palabra te está diciendo que tienes una autoridad que Dios te dio. Úsala. No te dejes amedrentar ni te dejes llenar por espíritu de temor, que ese no es un espíritu que viene de Dios. Dios nos da un espíritu de valentía, un espíritu de vida, un espíritu de fortaleza. Viene de parte de Dios. Entonces aquí miramos el Espíritu Santo guiando a Pablo y reprendiendo el espíritu del enemigo que estaba dentro de la esclava, que era un espíritu de adivinación, y le dijo con toda autoridad, la autoridad que tiene Pablo es la misma autoridad que ejerzo yo hoy en día, y es la misma autoridad que está siendo delegada a tu vida por medio de la palabra. Pero primero debes de conocer, debes de prepararte para que puedas saber qué capacidad tienes con la autoridad que Dios te está dando por medio del Santo Espíritu, pero para que la puedas usar, porque muchas personas malinterpretan y le dan un mal uso. Por eso no hay sanidades, por eso no hay milagros, porque quieren usar el poder del Espíritu Santo, pero no lo disciernen bien ni lo aplican bien. Entonces, aquí Pablo, con toda la autoridad que le está siendo conferida por medio del Espíritu Santo, le está diciendo con autoridad, y le dice así: te mando que en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La autoridad es delegada por nuestro Señor Jesucristo. Que salgas de ella. Y dice, y salió en aquella misma hora. Prácticamente, para las personas que no conocen de la palabra ni de la fe, pues se podría decir que le hizo un exorcismo, se podría decir, le sacó el espíritu, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, con autoridad, y la palabra nos muestra que la palabra es eficaz
y viva y efectiva, y en ese mismo momento el Espíritu salió. Se nos muestra que, pues, que no se negocia y se ejerce la autoridad por medio del Espíritu Santo. Versículo número 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro delante de las autoridades, y prendiéndolos, dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, dice, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Dice, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, estoy tratando de que esto no se convierta en predicación, simplemente en un estudio, pero de estos poquitos versos que acabamos de leer, hay mucha enseñanza que la palabra nos está mostrando. Tenemos que estar afines con el Espíritu Santo, en conexión con el Espíritu Santo, para que nos revele todo lo que nos está queriendo decir. Pero nada más un estudio así por encimita, estamos viendo que el enemigo quería confundir y engañar a los trabajadores de Cristo, a los que estaban haciendo misión, levantando asambleas, levantando iglesias, discipulando gente para poder enseñar, para poder servir, para que la iglesia, o sea, tú, yo, ellos, crecieran en la fe y más almas se salvaran, ¿verdad? ¿Se salvaran de qué? Pues obviamente de una muerte eterna. Ese es tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero miramos que como no pudo por medio del espíritu de adivinación, pues entonces empezó a confabular con todos los líderes religiosos y políticos de aquella ciudad romana para poder parar el evangelio, para poder parar la obra, sembrando temor, no me salió la palabra, amedrentando, no sé cómo se dice, pero espantando a la gente para que ellos ya no siguieran haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero miramos, ahorita vamos a ver la mano de Dios. Por eso no tienes que tener temor de lo que se levante en contra tuya, porque una vez más Dios nos dio espíritu de valentía, no de cobardía. Por eso es que no importa cuál sea la situación, tú le sirves a un Dios poderoso, es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Toda potencia viene de Dios, todo poder le pertenece a Dios. Toda presencia omnisciente, toda la ciencia, toda la sabiduría le pertenece a Dios, toda la potencia, todo el poder le pertenece a Jehová. Omnipresente, puede estar en todos lados. Entonces, si tienes a Dios del lado tuyo, pues no tienes que tener temor. Ahora, si tú sabes que estás caminando caminos que no le agradan a Dios, obviamente tú solo tienes la respuesta, ¿verdad? Pero dice así otra vez en el versículo versículo número 20, dice, versículo número 19, dice, pero viendo que sus amos había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro delante de las autoridades, y entonces presentaron un argumento sin fundamento, pero un argumento al fin, diciendo que estaban enseñando costumbres que ellos no podían hacer ni recibir. O sea, que estaba presentando, no era costumbre, simplemente estaban presentando el evangelio, pero ellos tenían que mentir para que pues, un juicio pues, se pudiera llevar a cabo. Pero estamos mirando que fue un juicio pues ilegal, no tuvieron representante, no tuvieron oportunidad de defenderse, y prácticamente los presentaron y ahí mismo los enjuiciaron. ¿Cuál fue el juicio? En el versículo número 23 nos muestra que después de haberles azotado, el versículo número 22 dice que el pueblo se agolpó en contra de ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas, ordenando azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, o sea, les pegaron y les pegaron bien,
los echaron en la cárcel, ¿verdad? Sin haberles dicho cuál era su por qué, simplemente porque estaban enseñando costumbres que no eran lícito recibirlas, ¿verdad? Y esto es lo que pasa cuando tú vienes y presentas el evangelio. Te dicen, es que yo no puedo dejar la tradición donde nací, son costumbres con las cuales nací, lo que tú me estás presentando no puede ser que yo tenga que dejar de adorar a la mamá, si es su mamá, yo no, muchas cosas que para ellos se les hacen locura y sienten que los estás perturbando con el evangelio, y es lo que estaba pasando aquí en la ciudad donde estaba predicando Pablo. Bueno, los azotaron, los metieron en la cárcel y le hicieron una recomendación al carcelero romano, que prácticamente sabemos que los soldados romanos o el ejército romano o los alguaciles romanos, pues toda su lealtad le pertenecía al César. Entonces sabemos que ellos no preguntaban ni hablaban por las buenas, simplemente ejecutaban la orden, cayera quien cayera. Entonces aquí le dieron en el versículo número 23, al final le dan una recomendación al carcelero que los guardase con seguridad, o sea, con extrema seguridad, ¿verdad? Y el carcelero, no teniendo ninguna afinidad ni ninguna lealtad o nada por Pablo y por el séquito que venía con Pablo, que era Silas, Lucas y los demás que lo acompañaban, pues dice en el versículo número 25 que en el versículo número 24 dice, el cual recibido el mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces el carcelero, sin ninguna compasión, los mete en el calabozo de más adentro, que sabemos que los calabozos de aquel tiempo, no sé en este tiempo porque bendita la gracia de Dios, yo nunca he estado en un lugar de esos, ni quiero, pero en la historia secular, en los libros de historia, nos cuentan que los calabozos eran fríos, húmedos. Y si obviamente el carcelero buscó el de más adentro, pues buscó uno donde no pudieran escapar y donde pudieran sufrir más. ¿Qué es lo que significa un cepo? Un cepo es un pedazo de tronco, un pedazo de madera. Ahí los amarraron para que no se movieran, ¿verdad? Pero ¿cómo miramos la actitud? ¿Cómo miramos la fe? ¿Cómo miramos la vida espiritual de Pablo y de Silas? Que a medianoche, orando, se pusieron a cantar himnos a Dios. O sea que en vez de empezar como costumbre de nosotros o de las personas que todavía no estamos maduras en la fe, en vez de quejarnos de la situación, de cuestionar a Dios, imagínate a Pablo en la cárcel, bien mayugado después de haber sido azotado mucho con varas. Ya lo habían apedreado en capítulos pasados, lo habían dejado por muerto. Ya lo habían corrido de varias ciudades, lo venían persiguiendo, todo en contra de él, y Pablo simplemente lo único que está haciendo es predicar el evangelio, servirle al Señor, sirviendo de instrumento para que muchas almas se salven, predicando palabras de vida. Y ahora, en la cárcel, Pablo, humanamente, la reacción de Pablo podría haber sido, ¿por qué permites que me pase eso si yo lo único que hago es amarte y servirte? Ahora, concílialo tú en tu vida cuando vamos caminando bien y de repente perdemos el trabajo. O vamos caminando más o menos y de repente nos cae una enfermedad. O vamos bien y de repente nos cae una pandemia que nos tumba todos nuestros planes y no dependemos más que de nadie, más que de Dios. O sea, podíamos quejarnos y atacar a Dios con preguntas y quejarnos y más preguntas y no aceptamos su voluntad, ¿verdad? Siendo desagradecidos y quejándonos. Y aquí miramos a Pablo, la palabra de Dios es un testimonio que Dios nos deja para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a manejar las situaciones en la vida. Aquí estamos mirando a Pablo que está totalmente mayugado,
Se me iba a salir la gran palabra. Y no me da pena decirlo porque yo también tengo luchas y también vengo de una cultura y de una costumbre. Pero aquí podemos mirar a Pablo recién golpeado y en la cárcel y encadenado y cantando y alabando a Dios, gozándose en la presencia de Dios. Prácticamente el enemigo le quería robar su paz, prácticamente el enemigo, así como a Job, quería que renegara de Dios, que blasfemara en contra de Dios, que le diera la espalda a Dios, que regresara a su antiguo camino, porque Pablo era perseguidor de cristianos, judío y fariseo de fariseos, y Pablo en contra de él, porque ¿cómo te explico? El enemigo estaba reclamando lo suyo y Pablo antes le servía a él porque estaba en contra de la iglesia, y si estás en contra de la iglesia, estás en contra de Cristo, estás en contra de Dios mismo. Entonces Pablo estaba organizando todo esto y lo llegó a meter hasta en la cárcel para que Pablo renegara de Dios. Y al contrario, Pablo más le adoraba, más le oraba y más le cantaba, gozándose. Ahora imagínate los presos que estaban alrededor de Pablo, qué es lo que estaban pensando de Pablo y de Silas, el testimonio que estaba dando Pablo en medio de la cárcel, en medio de los presos, y los presos, en vez de verlos tristes, preocupados, llenos de temor, llenos de incertidumbre, verlos en medio de la cárcel gozándose en la presencia de Dios, cantando alabanzas a Dios. Esto es una muestra, un testimonio que Dios nos deja para que nosotros maduremos en la fe y confrontemos las situaciones o las pruebas difíciles de la mano de Dios, sin renegar, sin quejarnos, agradecidos por lo bueno y por lo malo, por la salud y por la enfermedad, por el trabajo o por no tener trabajo, por todo. Tenemos que vivir siempre con un corazón agradecido. Dios es el que da y Dios es el que quita. Entonces aquí podemos ver a Pablo poniéndonos un ejemplo cómo es que nosotros debemos de aplicarlo en nuestra vida. Hoy en día, si tú no tienes una esperanza, una solución, métete con la palabra de Dios, métete con Cristo, vas a encontrar paz, vas a encontrar no te garantizo yo que la situación cambie. Lo que sí te garantizo es de que en medio de esa situación en la que estás viviendo, ya sea que no tengas provisión, ya sea que no tengas trabajo, ya sea que en este momento estés pasando por una situación difícil de una pérdida, alguna enfermedad, te garantizo que teniendo al Espíritu Santo en tu corazón, recibiendo a Cristo en tu corazón, vas a poder vivir con gozo, vas a poder vivir con paz, así como Pablo en ese momento que todo estaba en contra de él, pero él tomado de la mano, gozándose y alabando y adorando al Señor. Entonces, obrando y trabajando a la misma vez, porque seguía dando testimonio de su vida madura espiritual, reflejando a Cristo en su vida. Y esa es la meta que yo tengo y que tú tienes y que todos que conformamos el cuerpo de Cristo, es dar un buen testimonio y que no digan, mira, decía que era cristiano y en la primera que le vino un ventarrón, se regresó a su vida pasada. Entonces eso es dar un mal testimonio. Regresas a tu antiguo camino, si no le sirves a Dios, prácticamente le estás sirviendo al enemigo y estás dando un mal testimonio de tu vida espiritual y estás dando un mal testimonio de Dios y de Cristo. Entonces, fortalezcamos nuestra fe metiéndonos con la palabra, leyendo la palabra, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, ayunando, orando, adorando, sirviendo, ministrando. Ministrar no quiere decir predicar, ministrar quiere decir servir a los demás, amar a los demás, pero no con un amor que el mundo, como el mundo lo conoce, sino un amor servicial, un amor ágape, como Dios nos ama, así debemos de amar a nuestro prójimo. Versículo número 26. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios ante sus siervos fieles, ¿verdad? Versículo número 26. 36. Versículo número 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron
y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Entonces aquí miramos tres cosas que nos vamos a enfocar. Como te digo, la palabra de Dios tiene mucha enseñanza. Tú puedes volver a leer este pasaje una y otra vez y el Espíritu Santo te va a hablar de 1001 maneras, ¿verdad? Pero ahorita nada más estamos tratando de entender un poco de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces podemos ver que cuando Dios obra tan grande que quiere que todos los demás se dan cuenta que proviene de Dios y que Dios está obrando y que Dios está obrando a favor de sus siervos. Por eso te digo, no temas cuando alguien se levante en contra tuya, un chisme de alguien en tu trabajo, una enfermedad. No temas, tú solamente agárrate de la mano de Dios, fortalece tu fe, alimenta tu alma por medio de la palabra, llénate de Cristo, llénate del Espíritu Santo y vas a poder ver la mano de Dios obrando a favor tuyo. Imagínate aquí Pablo viendo la confirmación de que está haciendo bien y que Dios está respaldándolo, viendo el terremoto que se está viviendo en ese momento, que los cimientos se están sacudiendo y que al instante todas las puertas de la cárcel se abren y que todas las cadenas se caen, se sueltan, todos fueron liberados. Prácticamente eso es lo que viene a hacer Dios en tu vida cuando recibes a Cristo en tu corazón. Cuando niegas tu vida pasada, cuando empiezas a tener una vida nueva, que una vida ya no la vives para tu propio placer o como la vivías para ti, ahora la estás viviendo para Cristo. Y estás mirando cómo Dios obra, que las puertas se abren, las cadenas se rompen en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que ser enfáticos, precisos. Se llama Jesucristo. No es el niño de Atocha, ni el niño Dios. No, ni le dicen, ni le gusta que le digan de la misericordia tampoco. Se llama Jesucristo. No le gusta que le pongas apodos. Se llama Jesucristo. Pablo sacó el espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. La salvación viene por medio de Jesucristo. Tenemos que ser precisos por medio de Jesucristo. Entonces miramos que aquí se rompieron las cadenas, todos fueron libres. Una aplicación espiritual es de que en medio de lo que estás pasando, entrégale tu carga a Cristo y las cadenas se van a romper. Te vas a poder gozar en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, después miramos que hay una consecuencia. Se le había encargado al carcelero que los guardase y que los guardase con seguridad, ¿verdad? Y prácticamente aquí se le salió todo de las manos. Al carcelero no pudo hacer nada y cuando despertó, todos pensó que ya todos se habían ido. ¿Y cuál fue la reacción inmediata? Sacar su espada y quitarse la vida a él mismo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente si un carcelero o un soldado perdía la vida de alguien que le habían encargado, tenía que pagar con su propia vida. Y si ya se le habían ido varios, sabía que lo iban a matar, decidió mejor él matarse solo. ¿Qué podemos discernir aquí espiritualmente? Otra vez, el enemigo trabajando, el enemigo reclamando lo que piensa que es de él. Pero nosotros fuimos llamados y escogimos, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este carcelero pagano, idólatra, que no creía en Dios, que no estaba en contra, pero no tenía ninguna lealtad, afinidad, bondad, sentimiento en contra de los hijos de Dios, que los había metido hasta el fondo para que sufrieran más. Dios ya lo había escogido y Dios ya lo había llamado y él ni siquiera sabía. Y eso puede ser en tu vida o en la vida de tu hijo, en la vida de tu vecino, en la vida de alguien más, que tal vez ahorita lo ves gozándose, sufriendo, viviendo una vida sin Cristo, pero no sabemos que tal vez él también sea instrumento, él también sea salvo y también tiene un llamado. Yo no lo sé, nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. El único trabajo de nosotros es predicar a diestra y siniestra. La gente nos dice, tienes que respetar las religiones de los demás. Y Jesucristo nos dice, ve y predica hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Te vas a pasar respetando a los demás o te vas a pasar obedeciendo a Dios, predicando el evangelio a diestra y siniestra, de día y de noche, en tiempo y fuera de tiempo? Es nuestra obligación predicar el evangelio y predicar el arrepentimiento y predicar la salvación. No es nuestra prioridad estar predicando solamente puras bendiciones.
No, tenemos que predicar el evangelio puro, una doctrina sana, sin cambiarle nada, así como la presenta, así como se nos presenta, así la tenemos que presentar, y debemos de confiar de que el Espíritu Santo va a obrar en el receptor, en la persona que está recibiendo. Porque si tú dices, sabes que yo no puedo predicar el evangelio, es que no sé cómo lo va a tomar y se puede ofender, entonces ya no estás confiando en Dios. Amén. Entonces aquí miramos a Satanás obrando en la vida del carcelero para que se matara él solo. Y si él se mata, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sido salvo, se hubiera ido al infierno, hubiera perdido su salvación. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de Pablo en el versículo número 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, otra vez, Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, le gritó a gran voz, no te hagas daño, porque nadie se ha ido. Porque Pablo sabía que como instrumento de Dios, le iba a presentar el evangelio al carcelero también. Tu peor enemigo, la persona que tú piensas que puede ser tu peor enemigo, o a la persona que tú piensas que no tiene perdón de Dios, también tiene perdón de Dios, también merece una oportunidad, también merece de la gracia de Dios, también merece de la misericordia de Dios, también merece, Cristo también murió por él y por sus pecados. Entonces prácticamente, por el amor a la obra que tenía Pablo, por el amor por Cristo y por el amor por su prójimo, porque el mandato es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por el amor, por ese mismo amor, aunque Pablo lo podía haber tomado personal y decir, pues que se mate, Pablo, por amor y siendo obediente a Dios, le gritó, no te hagas daño. Vamos a ver cuál fue la consecuencia de la actitud de Pablo. Versículo número 29 dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Y quiero que hagamos una aplicación espiritual. Cuando tú estás fuera de los caminos de Dios, cuando tú no tienes una comunión con Dios, cuando tú sabes, y tú ahorita en este momento te voy a hacer esta pregunta, en este momento, ¿tú estás bien con Dios? ¿Tu vida espiritual, estás en paz con Dios? Y si tu respuesta es no, si tú ahorita te pregunto, ¿tienes miedo de morirte? Y si tu respuesta es sí, quiere decir que necesitas más de Cristo. Y esta persona no tenía a Cristo en su corazón, tanto que al ver que tembló, que las cadenas se rompieron, que las puertas se abrieron, tanto que al ver la autoridad de Pablo y el respaldo y la luz que reflejaba, porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba guiado por el Espíritu Santo, dice el versículo número 29, dice que pidiendo luz es lo que la gente que está en tinieblas quiere para sus vidas. Ahí por eso es que van y le pagan a los adivinos, o le pagan a amuletos, o quieren traer tierra bendita y aceite, bañarse en aceite y ungüentos y cosas de esas, porque necesitan a alguien. Por eso hay personas que tienen su santo más poderoso o predilecto o favorito y todas estas cosas, porque siempre hay una necesidad de que alguien nos rescate, ¿verdad? Bueno, pues aquí el carcelero pidió luz, ¿verdad? Y se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo, ¿verdad? Y en el versículo, amén, y en el versículo número 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y te invito a que marques tu Biblia. Espero que la tengas en tu mano y la estés leyendo junto conmigo. No importa la versión que sea, aunque sea como le llaman, porque le llaman la Biblia católica, que tiene su nombre, pero le llaman Biblia católica, pues, obviamente, porque la gente no conoce. No importa la Biblia que tengas, te invito que leas conmigo y marques qué debo de hacer para ser salvo. Y prácticamente la respuesta es, no debes hacer nada, simplemente debes de creer. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Estoy hablando yo, pero vamos a ver ahora qué dice la palabra. El versículo número 38, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí es donde entra la salvación para ti y entra la promesa que Dios tiene para ti, para toda tu descendencia. En el Antiguo Testamento nos habla que la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación. Y las bendiciones vienen
¿hasta cuántas descendencias? Hasta 1000 generaciones, la bendición. Entonces, estas son promesas que Dios tiene para ti. Pero ¿cómo vas a saber? ¿Cómo te vas a sentir confortado? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a recibir consuelo si no conoces las promesas que Dios tiene para ti? Y las promesas que te están presentando. Tú entrégale tu vida a Cristo y te va a ir bien. Recibe a Cristo en tu corazón y todo va a cambiar. Recibe a Cristo en tu corazón y vas a ser lleno de bendiciones. Pero no te hablan de promesas, no te hablan de arrepentimiento. Y cuando viene alguien, una tribulación, una prueba y no pasa lo que te dijeron, pues obviamente vas a abandonar el camino y vas a regresar a tu antiguo camino, a tu antigua vida. ¿Y sabes quién es el único que va a ganar y el único que se va a gozar? Pues el enemigo, porque tú estás perdiendo tu salvación, estás perdiendo tu comunión con Cristo. Entonces es importante que cuando prediquemos, antes de la bendición, prediquemos el arrepentimiento, para que podamos recibir una bendición y una bendición integral. No nada más la bendición en donde está nuestra mirada, sino una bendición donde ni siquiera pensamos que estamos recibiendo bendición ahí o que ya nos está dando la bendición y ni siquiera agradecemos porque no sabemos que eso es una bendición, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el requisito que nos piden para que podamos ser salvos? Es creer en el Señor. ¿Cuál es el Señor? ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Y serás salvo. Y otra vez, perdón, pero quiero presentar el Evangelio como es, y me gusta dejarlo claro porque hay doctrinas fuertes, arraigadas, que las personas se ofenden, como en el capítulo pasado que dije que Jesucristo tenía un hermano, y sí lo tenía, medio hermano, y así lo muestra la palabra, no es que yo lo diga, pero se ofenden por la concepción que tienen, pues, de la doctrina donde les enseñan, ¿verdad? Que les enseñaron y que defienden, y la defienden porque pues es lo único que conocen, pero no se toman el tiempo, ni la molestia, ni el esfuerzo, ni el sacrificio de ellos mismos agarrar el libro y leer, sino que quieren todo tener resuelto por medio de palabras, de preguntas, y debatir y pelear, pero no se quieren tomar el tiempo de, ok, vamos a leerlo juntos, o déjame investigar, pero no, bueno, sigamos adelante. Entonces, el único requisito que se pide es creer, es todo lo que se necesita para poder ser salvo. ¿Y en qué vas a creer? En la palabra, ¿verdad? No puedes creer en alguien que no conoces. Entonces, para que tú puedas creer, tienes que conocer a Jesucristo. Y la única manera que lo vas a poder conocer es por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Por eso en el capítulo número 1, versículo número 1, dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué estamos leyendo ahorita? La palabra. ¿Qué nos habla la palabra? Nos habla de Dios y de Cristo. Cristo es la palabra y por medio de la palabra, por medio de Cristo, viene la salvación, viene la conversión, viene el arrepentimiento, la fe crece. Tenemos que creer por medio de la palabra. Amén. Viene tú y toda tu casa. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis en este versículo 30 y quiero que subrayes el 30 y el 31. Subraya la pregunta del 31. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y se la llevas a alguien que te explique un poco mejor, para que compares. Quiero que compares, no te quedes nada más con lo que yo digo. Estudia, busca, hay muchos recursos. Versículo número 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, hay una muy mala interpretación cuando la gente te presenta el Evangelio, porque dice, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Entonces, muchas personas dicen, bueno, pues yo ya voy a la iglesia, ¿verdad? Yo ya leo la palabra, entonces si yo ya la leo, ya soy salvo yo porque yo ya creo, y como aquí dice que va a ser salva mi casa, pues mis hijos, aunque no crean, pues ya son salvos. Y no, sí y no. Son salvos porque Dios tiene una promesa. Y son salvos porque Dios va a cumplir su promesa. Dios no miente, es el Dios de la verdad. Él nunca cambia, entonces Él va a cumplir su promesa. Pero para que la pueda cumplir, va a usar todos sus recursos, le guste o no le guste a tu hijo. Estoy hablando totalmente, definitivamente de la familia, o a tu hija, o a tu esposo, o a tu madre, o a tu padre, o a tu familia, ¿verdad? Porque la relación es personal y la salvación es personal. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Pues primero escuchar la palabra, porque ellos no creyeron sin antes Pablo les hubiera predicado el Evangelio, presentado el Evangelio. Entonces, alguien tiene que venir, tienes que meterte con, alguien te tiene que enseñar la palabra para que tú creas.
Entonces, cuando dice aquí que vas a ser salvo tú y toda tu casa, quiere decir que Dios va a poner en un proceso a tu familia para que también crean y también sean salvos. Pero no es automáticamente que tú ya vas a la iglesia y que tú tienes una relación con Dios, pero tu marido, él no quiere, pero ay, mi cobertura le alcanza. No, eso no funciona. Ay, es que mis hijos nacieron en el evangelio y pueden, y somos muy espirituales y tenemos una muy buena relación, una estrecha relación con Dios, y mis hijos no lo conocen, no tienen relación, no oran, no se alimentan con palabra, pero también son salvos. No, no son salvos. Déjame decirte que no son salvos. Van a ser salvos hasta que crean, hasta que lean la palabra, hasta que se metan con Jesucristo, hasta que el Espíritu Santo obre en sus vidas, van a ser salvos. Ahora, no dudes que Dios los meta en un proceso, ya sea un proceso bondadoso o un proceso, pues, un poco lleno de tribulación, pero de que van a ser salvos, van a ser salvos. Pero de que van a tener que tener su experiencia personal con Dios, su testimonio personal con Dios, su relación personal con Dios, la van a tener que hacer. No es por medio del papá ni de la mamá, porque si no caeríamos otra vez en la idolatría. Ay, es que yo le pido a la mamá para que la mamá le pida al hijo, para que el hijo pues me escuche a mí. No, esto es una relación personal. Por eso a veces te dicen, no, pues es que tienes que hacer muchas obras buenas para poder ir al cielo. No, tampoco. Las obras es un reflejo de tu conversión, ¿verdad? Es un reflejo de tu fe. Se debe de notar, pero no es el punto principal. Amén. Que me estoy desviando. Todo esto tiene mucho que aprender, ¿verdad? Y no quiero predicar, sino simplemente enfocarnos en el estudio. Entonces, versículo número 32 dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ya ves? La palabra confirmando. Tiene que haber palabra para que pueda haber salvación. Si no escuchas la palabra, tus hijos o tu familia o tu casa, no va a haber salvación. Entonces, estos fueron salvos. La promesa se cumplió porque dice el versículo número 32, y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y otra vez miramos, frutos del Espíritu Santo, testimonio del Espíritu Santo, que él creyó y al creer convirtió su manera de pensar, convirtió su carácter, y ahora les estaba lavando las heridas a los que el propio gobierno de él mismo había golpeado y a los que él mismo había encadenado en el último calabozo para que sufrieran más. Ahora Dios había transformado su corazón y les estaba sirviendo, les estaba lavando las heridas, y también muestra que abrió su casa. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, también le abres tu casa a Cristo, le entregas todo a Cristo, porque ya nada es tuyo, ya todo le pertenece a Él. Prácticamente Dios es nuestro Señor. Y cuando me refiero como eso, como ya lo he explicado en otras ocasiones, es el dueño de todo y todo es de Él, todo es de Él. Amén. Dice que les lavó las heridas y enseguida los bautizó con todos los suyos, y otra vez miramos, cumpliendo al pie de la letra lo que Cristo nos mandó a hacer a ti, a mí y a todos los que formamos la iglesia. Es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y quiero, para que no estés esperando que nada más el pastor puede predicar y nada más el sacerdote puede predicar. No. Es para todos, porque la palabra así nos manda. No dice nada más los pastores vayan y prediquen, o nada más los sacerdotes vayan y prediquen. El compromiso es para todos, y el compromiso es que todos tenemos que alimentarnos con la misma palabra que se alimentan los pastores y con la misma palabra que se alimentan los sacerdotes, que es la Biblia, que es Cristo. Todos debemos de estar llenos de palabra de Cristo, tanto ellos como nosotros, y todos debemos de trabajar en armonía, sin estarnos aventando, sino trabajando, pero presentando una doctrina sana, no una doctrina torcida, apostatada, convertida, manoseada, no, una doctrina pura, así como lo presenta la palabra,
así lo presentamos a los demás. Y tenemos que cumplir el mandato, la comisión, ir y predicar el evangelio, después de predicarlo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es lo que estamos viendo en el versículo número 33. Raya tu Biblia, marca, haz notas, que dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, el soldado a Pablo y a Silas, y enseguida los bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, abrió la casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bendición es que tú y toda tu casa se puedan regocijar en la presencia del Espíritu Santo, de Dios. Pero tienes que creer. Entonces, si ahorita en tu casa se siente un ambiente pesado, si ahorita en tu casa se siente un ambiente de división, de discordia, tristeza, oscuro, entrégale tu vida a Cristo, comprométete con Cristo. Mucha gente dice, es que yo ya soy cristiano y seguimos peleando. Es que no te has comprometido bien ni con la palabra, ni con Dios, ni dedicas tu tiempo de oración, ni dedicas tu tiempo de adoración, ni te metes en ayuno, ni estás haciendo un compromiso por cambiar. Y quieres que el otro cambie, pero tú no, porque ¿cómo voy a cambiar si él no cambia? Y eso no nos mandaron a nosotros nos mandaron a creer y arrepentirnos. Entonces arrepiéntete y no te preocupes porque los demás, sino preocúpate por tú agradar a Dios. Cuando tú te empieces por agradar a Dios, entonces vas a empezar a ver cambios en los demás. Pero si tú quieres ver cambios en los demás para que tú cambies, déjame decirte que estás corriendo una carrera en vano, ¿verdad? Y es triste porque estás pensando que en verdad eres cristiano. Y tal vez, pues no, porque no te has arrepentido, no has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? El otro día me hicieron la pregunta que si yo pensaba que la salvación se pierde. Esa es una parte de las respuestas que apliquemos. Versículo número 34 dice, y él llevándolos en su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces te invito que tu casa también te regocijes creyendo en Dios, ¿verdad? Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decirles, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y los magistrados hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Después de que les metieron una golpiza, después de que los encerraron, ahora y sin juicio, con mentiras, un juicio falso, sin fundamentos, ilegal, los arrestaron, los golpearon, sin ningún fundamento verídico y real. Ahora nada más les dicen, pues ya me mandaron decir que pues ya te vayas y que te vayas en paz. Y aquí es donde nuestro carácter como cristiano se debe de reflejar, pero debemos de tener la autoridad, pero saber qué autoridad estamos ejerciendo, porque queremos ejercer una autoridad que ni conocemos cómo funciona, y ya te quieres poner a reprender demonios cuando no conoces bien la palabra de Dios, o a veces la conoces pero la mal interpretas, como cuando te dicen, es que tienes que, ¿cómo dice? Esos espíritus nada más con ayuno salen, o sea, interpretan mal, y por eso no pasa, ni salió, pues es que interpretan mal. Pero bueno, el versículo número 36 dice, el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salir y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Dice, no, por cierto, si no vienen ellos mismos a sacarnos, no nos vamos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, y los cuales tuvieron mucho miedo al oír que eran romanos. Y aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, haciendo efectiva su ciudadanía romana, al igual que Silas, que también era judío con ciudadanía romana. Es que de repente me quiere salir el francés. Dijeron, no nos vamos a ir. Primero nos hacen un juicio falso, nos humillan delante de toda la gente y ahora quieren que nada más nos vayamos así. ¿Qué hubiera pasado si Pablo nada más se va así? Pierde autoridad,
pierde credibilidad. La gente hubiera pensado que sí eran culpables de los que estaban siendo acusados, y Pablo dijo: no, tenemos que salir limpios, con dignidad, y ellos tienen que reconocer que hicieron mal uso de su autoridad. Entonces Pablo les dice que vengan ellos y que nos saquen para que reconozcan que hicieron mal, porque sabían que habían juzgado a 2 romanos, y cuando el juicio no se hace correctamente y se les sentencia, y más si se les golpea, pues el que mandó la orden pues iba a tener problemas con las autoridades superiores romanas. Amén. Entonces en el versículo número 38 dice: y los alguaciles, haciendo saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron. Entonces ahora les rogaron para que se fueran, ¿verdad? Y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces ya la gente pudo ver que no fueron culpables, que les rogaron, les pidieron disculpas, perdone usted, los sacaron, ya no salieron como delincuentes, ya pudieron, Dios le dio fidelidad y testimonio al evangelio, pudieron seguir predicando con autoridad, porque la gente que se agolpeó en contra de ellos, que miraron que los metieron a la cárcel, la misma gente se dio cuenta que ahora les roga: ay, disculpe usted, le ruego que pase a retirarse, perdónenos usted. Se dieron cuenta que no eran verdad las acusaciones que les habían presentado. Bueno, 39 dice: y viniendo les rogaron y los sacaron, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Una vez más, Pablo, después de todas estas tribulaciones, se reúne, oran, Pablo consuela y sigue su camino. ¿A dónde? A seguir trabajando, a seguir predicando. Amén. Fueron 40 versículos. ¿Cuánto me tardé? Se hizo un poquito largo, pero espero te guste. Yo confío en que es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida. Te agradezco que me acompañes. Si quieres poner algún comentario, si tienes una petición, algún testimonio que sientas que le va a ayudar a alguien, que de lo que Dios está obrando en tu vida, pues con toda confianza lo puedes escribir. Te invito, si es que no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que sepas que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, según la palabra de Dios. Humanamente, si rompes la ley, hay una sentencia judicial con la justicia. Con Dios, si rompes la ley, que son los 10 mandamientos, y si has roto alguno de sus 10 mandamientos, has pecado. Y si has pecado, la consecuencia es la muerte. Una muerte, ¿qué significa muerte? Separación. Una separación de Dios, una muerte espiritual. La palabra de Dios nos habla de un lago de fuego, el infierno. Dios nos habla de vida eterna. Entonces, si quieres ser perdonado de tus pecados, te invito a que te arrepientas, a que recibas perdón por tus pecados. Te invito, y ese perdón viene solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que tus pecados sean perdonados, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, que sepas y que creas que Cristo es real, que Cristo venció la muerte, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo te da la oportunidad de tener una vida nueva, ya no una vida para ti, sino una vida para Él, que Cristo te da la oportunidad de limpiarte de la suciedad que cargamos. Cristo me limpió, me lavó, me transformó mi vida, transformó mi corazón, y te hago la invitación para que le abras tu corazón y permitas que Cristo obre en tu vida. Amén. Entonces, si no lo has recibido, permíteme orar, sigue esta oración conmigo, repítela, para que Dios le abras tu corazón a Dios, y así como Dios le abrió el corazón a Lidia, Dios abra tu corazón y puedas recibir esa sanidad, ese perdón, esa vida eterna. Amén. Bueno, entonces vamos a cerrar este estudio guiándote en oración para que recibas a Cristo en tu vida, en tu corazón, y para cerrar este estudio para que nos podamos ver la próxima semana. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias por permitirnos recibir esta palabra. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por tu vida que entregaste por nuestros pecados. En esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados.
Me arrepiento de mi vida pasada, Señor. He pecado mucho, pero me he arrepentido, Señor, y quiero recibirte en mi corazón para que puedas perdonar mis pecados. Creo que entregaste tu vida por obediencia a Dios y por amor a mí. Creo que resucitaste de los muertos. Creo que venciste la muerte. Creo que estás sentado a la derecha del Padre, Señor. Te entrego mi vida, renuncio al mundo, renuncio a mi vida pasada, te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das. Gracias porque me vas a limpiar. Tu Santo Espíritu va a empezar a obrar y a transformar mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hogar, todo mi entorno. Gracias, bendito Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, déjame decirte que si tú hiciste esta oración y la hiciste con fe, Dios va a empezar a obrar en tu vida. Lo único que nos muestra aquí la palabra es que tenemos que creer. Y si tú quieres creer, tu corazón está dispuesto a creer, Dios va a empezar a obrar por medio del Santo Espíritu en tu vida. Y pues vamos a cerrar este estudio para concluir y nos vemos la próxima semana. Bendito Dios, te damos las gracias. Eres tan bueno, tan maravilloso, tan poderoso, tan misericordioso. Tu misericordia y tu gracia siempre son infinitas, aunque no la merecemos, bendito Dios, ni nos comportamos, bendito Padre, como tú nos demandas. Estamos arrepentidos del pecado, bendito Padre. Te pedimos que sigas siendo paciente y que tu misericordia nunca se acabe, Señor. Tu gracia, Señor, siempre nos acompañe. Tu favor, bendito Padre. Ponemos estos estudios en tus manos, que tú le des la dirección, bendito Padre, que agregues a los que se tengan que agregar, que quites a los que tengas que quitar, bendito Padre. Aquí nada más estamos buscando tu gloria y tu honra, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos, aclamamos a tu cobertura, Señor. Sabemos que tú eres nuestro auxilio, nuestro refrigerio, nuestro refugio, Señor. En ti confiamos. Te pedimos, bendito Padre, que nos sigas guiando, bendito Padre, que sigas disponiendo nuestro corazón, que sigas fortaleciendo nuestra fe, que bendigas cada hogar de las personas y de las familias que están viendo este estudio. Señor, bendícelos, obra en sus vidas, haz milagros, prodigios, Padre Santo, para que ellos puedan testificar que eres un Dios real, verdadero, Padre Santo, y las personas que no creen y los ven, crean, Señor, a través de tu poder y de tu gloria, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, ponemos la provisión de cada familia en tus manos, la salud de cada familia en tus manos, Señor. Nos ponemos todos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Invita, si tú crees que es de bendición para tu vida, quieres compartir esa bendición que no viene de parte mía, ni estoy hablando de mí, sino que estamos hablando de Dios y conociendo más a Dios, y crees que está siendo de bendición y quieres que sea de bendición para alguien más, pues invita. Te invito a que trabajes, te invito a que te prepares y nos miramos aquí la próxima semana. Dios les bendiga. Ahora